Vivimos en un mundo saturado de pantallas. Están en nuestro bolsillo, están en nuestra casa, en la escuela, en todo lugar y no hay forma de escaparlo. Realmente creo que si eres como yo, luchas mucho con lo que son las famosas pantallas, los teléfonos, los videojuegos y todo lo que eso añade. Y es por eso que yo entiendo que es una de las áreas donde nosotros como padres estamos perdiendo la batalla cultural. En el día de hoy tengo a Gabriel Tellerías conmigo porque vamos a hacer un estudio profundo. No teoría, sino una guía muy práctica de cómo podemos navegar con sabiduría el uso de las pantallas con nuestros hijos. Así que, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Nicole. Gracias por tenerme aquí. Yo feliz de tenerte. Tú sabes que este tema nos une. Y yo desde un principio siempre supe que quise tenerte como uno de los primeros invitados a nuestro programa porque realmente creo que es un tema vital en la vida de nosotros como padres. Yo sé que ya tú pasaste esa etapa, pero aquellos que estamos empezando y no hemos terminado todavía, es un real dolor de cabeza todos los días. Yo quisiera honestamente deshacerme de eso, pero no puedo. O sea que tú eres el experto. Yo me río porque tú sabes que tú eres el experto. Yo te conozco, pero muchas personas que no están viendo, pues, es posible que no. Así que yo quisiera que tú nos hables un poco acerca de ti y nos diga qué te hace, qué levanta en ti esta pasión por este tema. Bueno, lo que soy, te lo Tu nombre, simplifico. Gabriel Tellerías, yo soy un esposo y padre cristiano. Usualmente mi identidad es en los círculos como el tuyo, el esposo de Tere, el padre de Gabriel y Gabriela. Y eso es lo que soy, lo que hago. Yo tuve el privilegio de trabajar por más de 20 años en empresas de telecomunicaciones y medios y plataformas digitales en el país. Eso me dio esa experiencia a nivel de tecnología que hoy en día utilizo y comparto. Y adicional a eso, hoy en día soy miembro de una empresa que se dedica a algo completamente diferente y eso lo hace muy interesante. Y cómo llego a hablar de estos temas de tecnología, crianza, con una cosmovisión cristiana. Bueno, en mi casa, por mi experiencia laboral, siempre ha habido mucha tecnología. Y mis hijos desde pequeños, generación Z, siempre estuvieron expuestos a mucha tecnología, pero con muchos controles. Porque yo tenía el conocimiento de mi responsabilidad para que ellos pudieran exponerse a la tecnología, pero cuidando el corazón y evidentemente la espiritualidad de mis hijos. Entonces, cuando algunos padres buscaban consejos acerca de qué hacer en esa edad complicada de preadolescencia y adolescencia, nosotros comenzamos a compartir, mi esposo y yo, todo lo que estábamos haciendo. En ese momento todavía no había ninguna data de lo que podían hacer las redes sociales, no había mucha información acerca de cuándo debería tener alguien un teléfono celular inteligente. Nosotros nos manejábamos con teléfonos que solamente eran para mensajes y llamadas. No, que es difícil, porque tú le dices, coge un teléfono para llamar y ellos... No, y te cuento, mi hija específicamente, porque mi hijo no era tan propenso a los teléfonos, pero mi hija sabía que para tener un teléfono tenía que tener 14 años, porque eso lo decía la Asociación de Pediatría de los Estados Unidos. Y ella, cuando cumplió 14 años, me dijo, llegó el momento. Yo quiero, recuerdo como ahora, yo quiero un iPhone. Y eso era como todo este tiempo lo pasé. Entonces ahí en ese momento cuando tomamos la decisión, porque tenía el nivel de madurez para tenerlo, le entregamos el teléfono y comenzamos a ver que era un mundo que yo con toda mi experiencia todavía desconocía. El impacto que tenía en el comportamiento de un adolescente el tener acceso a un dispositivo conectado. O sea, la conectividad hizo toda la diferencia. Entonces, cuando hicimos eso con la previsión, y tengo que decirlo, del pastor Lester, que desde ese momento, ya hace unos casi 9 años, comenzó a buscar la manera de exponer a padres cristianos a lo que era este mundo de la tecnología, plataformas digitales, qué pudieran hacer los padres para poder asegurar que la tecnología está en el lugar adecuado en sus hogares, y comenzó con charlas en el colegio y luego con AXI en los colegios cristianos.
y ahí empezó todo. Nosotros hemos sido muy bendecidas, de verdad, por todas las enseñanzas que hemos recibido de ti y quiero hacer memoria de las charlas en las que Gabriel ha participado. Pueden buscarlo en nuestra página de Contracultura, donde dimos unas charlas el año pasado de Mentes Transformadas que tenía que ver con desafiar el cautiverio digital. Y tú el otro día en IBCJ hiciste una charla acerca de adolescencia, de la serie, que yo entiendo que ha causado mucho revuelo en estos días y ha concientizado más a padres con este tema. Pero hablemos de la data. Tú mencionaste la data y tenemos muchos años trabajando juntos y conocemos muy bien, amamos el reporte de Barna de la generación Z. Yo sé que este año salió el nuevo. ¿Cómo se compara las estadísticas del primer reporte del 2018 con el 2023? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha permanecido igual? ¿Qué nos debe de llamar la atención? Bueno, el reporte habla de manera muy específica que la generación Z hoy está consciente de que pasa más tiempo del que debe utilizando las redes sociales, en pantallas. Eso es nuevo. Anteriormente la generación Z desconocía, inclusive sus padres, desconocían cuál era el efecto que podía tener el exponerse a temprana edad a dispositivos móviles. ¿Y cuál sería ese tiempo? ¿Qué tiempo promedio pasa un adolescente en una pantalla? Mira, te cuento, el primer estudio, cuando hicimos las primeras charlas que teníamos el primer estudio de Barna, el promedio en pantallas, cuando hablamos pantallas hablamos de todo lo que son pantallas, móviles y fijas. Era de 5.5 horas promedio. Cerca de la pandemia, eso llegó a 7.5 horas, ya con, evidentemente, el desarrollo de la movilidad con nuevos modelos de teléfonos celulares, la penetración de smartphones crece, los adolescentes tienen acceso a teléfonos móviles y la pandemia disparó todo ese consumo y hoy en día estamos hablando de más de 10 horas promedio diariamente que una persona está pasando en diferentes pantallas. O sea, no hay otra actividad en la que el ser humano dedique tantas horas. Ni dormir, ni posiblemente ni trabajar. Entonces, estamos hablando de un incremento de consumo, pero lo que el reporte también te deja ver es que ese consumo ha afectado también las horas que se dedican a disciplinas espirituales. Entonces tenemos una generación que tiene un desbalance en la ingesta espiritual. Mientras está pasando más de 7 horas, 8 horas, que es el promedio que una familia cristiana de padres con ciertos niveles de supervisión, la realidad es que eso comparado con lo que es el consumo promedio de material espiritual, es demasiado. Estamos hablando de más de 7 horas diarias contra 40 minutos promedio, incluyendo el tiempo que van a la iglesia, devocionales, oración. Entonces hay un desbalance y eso es una de las cosas que el reporte dice. Hay aspectos positivos. Yo creo que la generación Z hoy es una generación muy empática. Una de las características que tiene es que son muy empáticos. A veces es un problema porque para ellos esa empatía los lleva a veces a no discernir cuáles son las cosas que sí podemos permitir, cuáles son comportamientos adecuados, sino que ellos simplemente, si alguien lo hace y quiere hacerlo, ellos entienden. Se montan en la guagua. Pero es una generación también muy ansiosa, que desconfía en extremo. El reporte dice que hay 3 figuras importantes en su vida. Estamos hablando de su mamá. De hecho, confían más jóvenes, generación Z con trasfondo cristiano, en hogares con trasfondo cristiano, confían, número 1, en su mamá para las verdades espirituales, segundo, la Biblia, y tercero, su papá. Entonces, luego todas las otras instituciones son de poca credibilidad para ellos y eso les genera muchas veces ansiedades. Pero lo que ha cambiado es más conocimiento, más data científica de los efectos de redes sociales, mayor exposición a pantallas. Y yo creo que hoy también, volviendo a la pregunta que hacías, de cuánto tiempo, la realidad es que hoy sabemos que no es una situación de tiempo. O sea, deberíamos disminuir al máximo la exposición de niños y adolescentes a pantallas. ¿Cuándo debería tener un teléfono, un smartphone, alguien? No menos de 14 años? ¿Cuándo debería tener acceso a redes sociales? Nunca menos de 16
Y mientras más años, mejor. Porque no es una cuestión solamente de edad. Hay un componente de madurez, hay un componente de discernimiento espiritual que es necesario que veamos en la vida de nuestros hijos para entregar un móvil. Sabe que alguien me preguntó en una ocasión como qué argumentos uno utilizaba con sus hijos para explicarle esa realidad, porque definitivamente yo creo que como papá uno siempre cede ante las dificultades que no tenerlo trae. Pero yo siempre he dicho que esas dificultades van a ser menos que si tú abres esa puerta. Pero realmente yo creo que uno tiene que entender que no es solamente la parte espiritual, es la parte también del cerebro. O sea, hay una realidad en el que no vamos a entrar en mucho detalle porque ninguno de los dos somos especialistas, pero la data lo dice también. O sea, menos concentración, menos capacidad de relacionarse cara a cara con las personas. O sea, hay una serie de dificultades que trae la pantalla que afecta el cerebro como si fuera una droga. Y hay diferentes etapas, diferentes capas de esta situación. Una es la capa que tú mencionas del efecto que ya hoy tenemos data científica que lo valida, que no solamente es que lo relaciona, es que es la causa de ansiedad, depresión, intento de autolesiones inclusive. Ya la data nos dice hoy, mira, el acceso a redes sociales en un mundo de un preadolescente o adolescente tiene consecuencias a nivel de comportamiento. Pero hay otra parte que es importante y es la que tiene que ver con el costo de oportunidad. O sea, lo que no ocurre que debería ocurrir por el tiempo que roba ese tiempo en pantalla. Entonces, tenemos a adolescentes que dedicando horas y horas a redes sociales están dejando de hacer cosas que son necesarias para el desarrollo intelectual, perdón, el desarrollo social y espiritual. Entonces, fruto de esa situación, de esas horas dedicadas y dejar de lado todo lo que es ese interactuar, esa vida offline que tiene que ocurrir en la vida de un adolescente para desarrollar habilidades sociales, y ese crecimiento espiritual no se lleva a cabo, porque evidentemente estoy de manera consistente haciendo scrolling que el algoritmo me va a dar contenido hasta morir. Entonces, tenemos que verlo también de esa parte. O sea, ¿qué no está ocurriendo en la interacción de un adolescente o de un adulto cuando estoy con mis ojos puestos en una pantalla? Y tú hablas mucho también de el discipulado, cómo las pantallas nos están discipulando. Para aquella persona que nunca te ha escuchado, dar tus argumentos, ¿cómo se puede decir que o por qué tú entiendes que las pantallas están discipulando a nuestros hijos? Bueno, hoy sabemos que las redes sociales son la mayor fuente de discipulado que puede existir. Todo lo que vemos y escuchamos, sean imágenes, sean textos, eso forma nuestro carácter, ¿no? Nos va a influenciar. Y si yo no tengo un filtro, una cosmovisión cristiana robusta, evidentemente eso va a afectar la manera en que yo valoro ciertas cosas, en lo que yo acepto como normal, en lo que para mí es ser femenina o lo que para mí es ser un hombre, lo que evidentemente es permitido de acuerdo a lo que dice la Biblia. Esa es la realidad. Entonces, las redes sociales están compitiendo con nosotros como padres por el corazón de nuestros hijos. Entonces tú tienes un algoritmo que posiblemente conoce mejor a nuestros hijos que sus abuelos, que sabe qué buscan, qué quieren, qué valoran, y le va a estar haciendo consistentemente entregas de cosas que van a formar su carácter. Por eso yo siempre digo que la pregunta más importante hoy no es cuántas horas, qué filtro, sino si hay algo que está hoy en día dándole forma al carácter de mis hijos o discipulando a mis hijos, algo que no es la palabra de Dios, algo que no es la cosmovisión cristiana. Yo me tengo que hacer la pregunta de qué voy a hacer. Y tengo una ventana de tiempo reducida para eso. O sea, yo tengo que entender que yo tengo que tomar acción porque esa ventana de tiempo para yo asegurar que entreno a mis hijos de cómo usar dispositivos móviles, cómo puedo utilizar redes sociales, si tengo acceso a redes sociales, tengo esa ventana de tiempo para entrenar a mis hijos en eso. Sí, es interesantísimo porque muchas veces uno habla mucho como de los hijos.
de entrenar, de hacer, de discipular a nuestros hijos. Pero yo creo que en este debate de la tecnología, realmente las primeras personas que tenemos que como saber navegar y adquirir sabiduría para poder hacerlo somos nosotros los padres. Ellos nos están viendo, ellos están viendo nuestros hábitos, nuestro consumo, la manera, lo que nosotros dejamos de hacer también por estar en una pantalla. ¿Qué efecto tiene o qué relación debe de haber en el sentido de que como padres, qué es importante que nosotros entendamos que debemos traspasar a nuestros hijos con nuestra propia relación con la tecnología? Yo creo que tenemos que entender que uno de los elementos que más influyen o inclusive son predictivos acerca de cuáles van a ser los patrones de consumo de medios digitales de nuestros hijos en nuestro consumo digital. Entonces, la generación Z busca mucho la coherencia. O sea, para ellos es importante que lo que tú me dices a mí, tú lo hagas. O sea, es una generación inclusive más dada a cuestionar la falta de coherencia que generaciones anteriores. Y cuando ellos ven a padres que no están modelando lo que es un consumo sano de medios digitales, tiende a generar en ellos rebeldía. No entiendo, tú no quieres que yo tenga acceso a pantallas, pero tú tienes pantallas. Y para nosotros como padres, porque tú hacías una presentación de experto, yo soy un padre que lucha con todo esto igual que cualquier padre y que tengo que, evidentemente, aun cuando hago uso del móvil para razones de trabajo, tengo que explicar qué estoy haciendo para no mandar un mal mensaje, ya con hijos que son adultos jóvenes, o sea, ya habiendo pasado esa etapa. Entonces, entender primero que mi comportamiento tiene un impacto en cómo ellos van a ver la tecnología, de que posiblemente tengo que asegurarme de que mis hijos puedan ver en mí ese modelo de dominio propio que yo estoy esperando en ellos, porque eso es importante. Los padres tienen que entender que las redes sociales son, o los medios digitales cualquiera, son más complicados o más peligrosos, dependiendo del contexto donde son utilizados. Si son utilizados por un adolescente con poco dominio propio, que no ha sido entrenado, que se le ha dado libertad de tener un dispositivo a destiempo, los resultados van a ser desastrosos. Entonces, tengo que educar en el dominio propio, tengo que orar porque eso es un fruto del Espíritu y tengo que acompañarlos, entrenarlos para que ellos evidentemente puedan hacer un buen uso de esas redes sociales o de esos medios digitales. Y yo necesito ser ese ejemplo. Entonces, es una de las cosas que yo siempre tengo que arrepentirme de manera consistente de cuando reviso mi vida y no estoy reflejando lo que espero de mis hijos. Yo creo que es una lucha que todos tenemos. Nosotros nada y muchas veces para uno parece como una montaña difícil de escalar. Porque por más que tú trates de evitar la tecnología siempre está ahí. O sea, hay una pantalla, hay alguna forma y aunque tú lo limites, siempre está el vecino, el amigo, el tío, el abuelo. O sea, hay mucha exposición que siempre estará. Pero entiendo que uno realmente debería reflexionar y entender que tenemos que hacer un uso sabio con nuestro tiempo y con cómo estamos invirtiéndolo. Como tú hablaste de que tú no eres tú dices que no, pero yo sé que tú tienes no solamente mucho conocimiento, sino que tú tienes un corazón para eso y Dios te ha puesto eso muy palpable, o sea, ha hecho eso muy palpable en ti. Tú puedes darnos como ejemplos, o sea, como papá, de qué manera tú tratas de hacer como como ese balance entre todo el conocimiento que tú tienes, pero cómo tú lo vives, cómo tú o sea, cómo tú entrenas a tus hijos de una manera como práctica. ¿Cómo se ve eso más o menos en tu vida y en tu casa? ¿Cómo se veía antes de tener ya jóvenes adultos universitarios? Nosotros comenzamos con establecer límites. Eso es muy importante, aunque no son suficientes. Establecimos límites que eran incómodos, pero tienen que serlo. Si no son incómodos, no son límites. Establecimos límites de conectividad. O sea, eso es muy importante. No importa a través de qué dispositivo, hay horas para conectarse, ya sea una tarea o lo que fuese. Habían reglas, teníamos un filtro de contenido llamado Circle, desde que eran pequeñitos, donde ellos no podían acceder a plataformas digitales que no fueran autorizadas.
nosotros utilizábamos verdades bíblicas para dejarles saber el por qué hacíamos lo que hacíamos. Y eso era de que, mira, todo lo que vemos, Dios nos llama a cuidar nuestros corazones. Y todo lo que vemos posiblemente va a tener un impacto positivo o negativo. Y de verdad, hablábamos con ellos de que la tecnología, porque no queríamos que ellos entendieran que la tecnología era algo que estaba fuera del propósito de Dios. Yo les explicaba, la tecnología está dentro del plan de Dios. Pero luego de Génesis 3, todo fue afectado, incluyendo tu iPhone, incluyendo todas las redes sociales, incluyendo todo. Entonces, en ese momento ellos sabían de que yo estaba protegiéndolos, establecimos los límites. Luego yo me convertí en un entrenador, porque eso es lo que la Biblia nos llama. Entonces, si tú te pones a ver Deuteronomio, Salmos, Proverbios, Efesios, Colosenses, acerca de la paternidad, todas hablan de entrenamiento. Tú tienes que involucrarte. O sea, tú tienes que involucrarte como padre para que tus hijos puedan manejar algo que es extremadamente peligroso, que es la tecnología. Entonces nosotros comenzamos a entrenarlos acerca de cómo tomar decisiones sabias para cuando nosotros no estuviéramos. ¿Ok? Eso es importante. O sea, tú tienes que entrenar a tus hijos para que cuando ellos tengan la libertad de tomar decisiones acerca del contenido que van a consumir o de a dónde van a acceder, ellos estén preparados. Entonces establecimos límites de horario, buscamos una especie de coalición donde ellos pudieran pasar tiempo en actividades offline. Eso yo lo recomiendo. Tú no puedes esperar que tu hijo no esté en redes sociales y pantallas si no tiene nada que hacer en la casa. Sí. Que a veces nos cuesta como padre, porque Yo uno... no puedo a nativos digitales esperar que se comporten como padres generación X, donde Uno se la buscaba. se la buscaba sin tener... No, hoy en día hay una realidad diferente y mi esposa, tengo que agradecerle, ella comenzó a llenar los espacios de tiempo para que estuvieran haciendo música, deporte, sala de tareas, todo eso. Había poco espacio para dedicarlo a pantallas. Entonces eso nos ayudó. Luego, buscar una coalición de padres. O sea, para que tengamos una idea, el único tiempo posiblemente donde un joven no está en pantallas es en la iglesia. Posiblemente en el grupo de jóvenes o el tiempo de la iglesia. Hoy en día, y tú dirás, ¿cómo va a ser? O sea, nosotros tenemos reglas de que tú no puedes dormir con el celular en la habitación, ¿verdad? Y yo hago mis rondas, en ocasiones se me pasa, pero usualmente estoy haciendo rondas para ver si está el teléfono en el cuarto. Otra cosa, hay una regla. Vamos a la iglesia y como tú accedes a la Biblia a través de tu teléfono móvil, hay una regla muy básica. La data tiene que estar apagada. Oh, ¿por qué? Bueno, la data tiene que estar apagada porque va a haber tantas notificaciones, tantas distracciones que tú no vas a ver el sermón. Entonces, como familia llegamos, ellos pueden usar su teléfono para acceder a la Biblia, pero está sin datos. Entonces ahí, lamentablemente esas son las reglas. ¿Cuál es la otra opción? No tener el móvil contigo, tener una Biblia física. Y para ellos es como una Biblia física. Entonces ahí volvemos, pero hay reglas. No te dejo el teléfono móvil y tú puedes estar en el culto con eso. Entonces, ¿qué otras cosas establecimos? Controles parentales. ¿Y qué tú hiciste en ese momento? Por ejemplo, muchas veces uno escucha como recomendaciones que entiendo que son buenas. Lo que pasa es que en esta generación como que nos puede chocar un poco porque tendemos a pensar que si es una invasión de su privacidad, ¿qué reglas ustedes tenían un contrato? ¿Ustedes le podían quitar el teléfono en cualquier momento? ¿Cómo ustedes manejaban ese tipo de cosas de que cuando no se cumplían? Lo primero es que era muy natural en nuestra casa de que todos teníamos acceso a los dispositivos del otro. O sea, mi esposa y mis hijos saben mi clave y entran a mi teléfono en cualquier momento, sin ningún problema. Entonces, para ellos no fue una violación de la privacidad el que yo pueda ver. Primero, su cuenta estaba vinculada a mi correo. El acceso que tienen a cualquier contenido es a través de mis usuarios. Y en ese momento, lo que hacíamos era, yo me tomaba el tiempo con mi hija, por ejemplo, para explicarle de manera muy práctica qué significa dar un like. Eso podía sonar estúpido, pero yo me sentaba con ella y yo le decía, ¿tú sabes lo que es dar like? ¿Qué significa eso? Y es como, like, que me agrada. Yo digo, no, mira, tú cuando das un like, tú apruebas, tú confirmas, tú apoyas y tú te vinculas a ese contenido o a esa posición. Cuando tú le dices eso a tu, te dice, ups,
Yo no quería hacer eso, yo no quería validar, posiblemente. Entonces yo tengo que acompañarla a eso. Yo tengo que preguntarle, por ejemplo, ¿ha habido algún contenido que tú has seguido que te ha hecho sentir fea? Hay alguien que tú la sigues y de repente tú te sientes como que, wow, pero yo no soy así, me siento mal, ¿sí o no? O sea, son preguntas muy directas. A tu hijo, por ejemplo, hablar y decirle qué estás consumiendo, a dónde estás entrando. Eh, Hablar un poco de qué sí es permitido y qué no es permitido. Por ejemplo, aunque no había TikTok al principio de ellos ser adolescentes, de la manera en que está hoy, ellos sabían que nunca iban a poder tener TikTok, por ejemplo. Ellos sabían que Netflix tenía una configuración de 2 años por debajo de la edad biológica de ellos. Había un montón de reglas en la casa que ellos veían como los contenedores de peligros y de contenido que ellos no podían ver. Y que no era que papi y mami tenían una posición personal. Eh, Dios me encargó cuidarlos, es lo que yo he dedicado más tiempo en mi vida con ellos. Y evidentemente al final del día Dios le dio a ellos la responsabilidad de respetarnos. Entonces también no puedo tener un proceso de negociación muy amplio con adolescentes y preadolescentes. Ahora te pregunto, porque escuchándote hablar, muchas de esas cosas son las cosas que nosotros hacemos en mi casa y es interesante porque tú lo cuentas y tú lo cuentas como, me imagino a tus hijos, tú sabes, de que, ay, sí, está bien, no importa, o sea, pero No. yo estoy segura que no fue así. Entonces, cuéntanos un poco, danos como ese boost que necesitamos para cómo era eso con ellos, o sea, cómo, cuando tú implementabas todas tus reglas, cuando tú decías, no puedes, no puedes, no puedes, no, a mí me dicen que yo soy la policía de la pantalla en mi casa, tú sabes, uno ha tenido que aprender a lidiar con esas cosas porque pasa lo mismo, cuando son más pequeños uno protege más, a medida que va creciendo uno va soltando y acompañando más, pero tampoco es que todavía han llegado donde van. Entonces, ¿cómo reaccionaban tus hijos ante esa realidad y cómo tú lo ves mirando atrás? Porque yo estoy atravesando eso y te digo la verdad, hay días que yo seguimos hacia adelante, Señor, ayúdame. Hay otro día que de verdad ya estoy loca por tirar la toalla porque me siento como que es una batalla que uno nunca va a poder ganar y es como demasiado difícil. Y me imagino que hay personas que probablemente se pueden estar sintiendo así. Sí, evidentemente lo primero es que nadie, ningún adolescente y preadolescente se siente, eh, no entra en un estado de Felicidad. adoración porque su papá pusieron límite con el internet. No, siempre hay ¿pero por qué? Ahora bien, ¿qué hizo la diferencia en nosotros? Que cuando nosotros establecíamos el tiempo del internet, a dónde yo puedo acceder, o al Netflix de niños que había en su casa, que esa era la frase, el Netflix de aquí es de niños, porque es Mickey Mouse y todo eso, mientras yo voy al colegio posiblemente, o salgo con mis amigos y ellos están viendo series de una edad más avanzada. Sí. O por qué aquí hay horarios para el internet, o por qué aquí hay un aparato que me controla el internet a una hora, o no me deja entrar. La diferencia era que nosotros logramos como padres que ellos confiaran en nosotros. Entonces yo creo que uno de los mayores atributos que facilita esa transición de límites, actividades, límites, acompañamiento, es la confianza. Si ellos confían en ti, ellos dicen, tú sabes que ellos lo están haciendo porque me aman y de algo me quieren proteger. Y yo confío, no lo entiendo, es contracorriente, contracultura, porque sale la frase de todo el mundo en el colegio, todo el mundo. Ay. Entonces, cuando sale todo eso, tú tienes que decirle, tú sabes que aquí nosotros hacemos lo correcto, aunque nadie lo haga, ¿ok? Y lo incorrecto es incorrecto, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Entonces, yo estoy, sí, y esa es la realidad. Te ha tocado esta casa. En esta casa, tus padres van a tener que rendir cuentas a Dios, no solamente por eso, sino también porque te amamos muchísimo y hoy no lo entiendes, pero lo vas a entender luego. Entonces ellos comenzaron a ver que sus padres ocurrió algo interesante. A ellos el corazón les dolía porque veían a padres que ellos decían que no hacían nada de eso. Y entonces ellos decían, ellos no quieren a sus hijos. Entonces mira la vinculación. Es decir, en mi casa lo hacen porque yo confío en mi papá, él me ama. Y mi papá ha estado en todas las cosas importantes para mí y me ha sentado conmigo a decirme, inclusive yo me sentaba con ellos con el televisor y le decía un anuncio. Y yo le decía, ¿deberíamos seguir viendo eso, sí o no?
íbamos al cine. Y en camino al cine yo decía, tengo algunas preguntas que tienen que responder después del cine. Con mobi.org, que quizás tú lo haces. Sí. ¿Y quién es el malo? ¿Cuál es la cosmovisión que sale aquí? Todo eso. Entonces, al final del día es difícil. No, y es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Pero tiene... Y yo le digo que es la parte donde viene la tentación de tener un Ozempic parental, donde tú dices, esto es muy complicado ser papá, ser mamá. Yo necesito entregarle un móvil y que me dejen tranquilo. Yo levanto todas las restricciones, pero no funciona así. Entonces yo creo que esa parte de generar confianza, tener una cosmovisión bíblica robusta de que la Biblia me ha dado todo lo necesario para yo educar a mis hijos, sin importar el contexto digitalizado y lo fuera de control que yo pudiera entender que está este mundo digital. Si yo descanso en eso y aplico esa fórmula de acompañamiento, entrenamiento, discipulado, confianza, cercanía, ser padres es estar presentes. Amén. Y es un deporte de contacto. Yo no puedo hacerlo con un filtro que lo haga por mí. Yo tengo que estar ahí educando. Y eso nos ayudó mucho. ¿Cuáles son las recomendaciones por edades con la introducción y el uso de la tecnología desde que nuestros hijos nacen hasta que nuestros hijos son adolescentes? Hace unos años, los pediatras recomendaban de que un niño de 0 a 2 años no podía tener exposición a pantallas. Cuando hablamos de tecnología, en niños estamos hablando de pantallas. Y que luego, de los 2 años hasta los 4 o 5 años, tenía que ser una ligera introducción de pantallas acompañadas por tutores que pudieran ser llamadas con la abuela, pudiera ser algo muy breve, ¿ok? Y ya más de 6 años, 9 años, hasta los 12, que ellos siguieran con esa guía de acceso a tecnología y que no tuvieran nada hasta los 14 años. O sea, un teléfono móvil propio. Hoy, y estoy casi segura que tú lo sabes, hay 2 autores, uno de ellos con una perspectiva cristiana y otro con una perspectiva secular, que coinciden en algo. Y es no pantallas a ninguna edad hasta los 14 años. Por 2 razones. Primero, ya hoy sabemos por data científica que no se trata de tiempo de exposición. Una vez un adolescente tiene acceso a un teléfono móvil y redes sociales, aunque no esté viendo la pantalla, está pensando en lo que está ocurriendo en su mundo, en sus redes sociales. Entonces, si tú me preguntas, de acuerdo a la data clínica, 0 pantallas hasta los 2 años, yo recomiendo no pantallas. No puede tener un teléfono móvil hasta los 14 años. No puede. Y las pantallas en niños deben ser acompañadas de sus padres para, evidentemente, interacción. O sea, no simplemente consumo pasivo de contenido, sino interacción con otras personas a través de videollamadas o lo que fuese. Y ya a partir de los 14 años yo puedo exponerlo a pantallas y redes sociales nunca menos de 16 años. Ojo, alguien pudiera decir, en ese momento yo apago ya y no veo el podcast más, porque ¿cómo él me está diciendo a mí que yo voy a tener un niño que no tenga pantallas hasta los 14 años? ¿Cómo no le puedo abrir redes sociales a los 16? Bueno, a los 16 no lo digo yo, lo dicen las propias plataformas digitales. No, y se aumentaron porque antes eran menores. Entonces, ¿qué yo recomiendo? No acceso a un teléfono móvil propio hasta los 14 años. Consumo de contenido en pantalla, si puede ser un televisor con contenido descargado. O sea, son 2 cosas diferentes. No es un dispositivo con conectividad donde un algoritmo puede de manera irresponsable sugerir contenidos o compartir contenidos, en ocasiones pensando que quien está consumiendo es el padre o la madre, pero le está presentando el contenido a un niño. Entonces yo evito toda conectividad, acceso de pantallas de un adolescente. Yo le puedo dar un teléfono móvil para que esté conectado, un teléfono no inteligente. Ay, eso es una lucha. Para eso, porque si el propósito es que estemos conectados con un adolescente, es eso. Y ellos coinciden en eso. Jonathan Haidt, tú has leído el libro La generación ansiosa, y evidentemente Claire Morel, que acaba de sacar un libro llamado en español La salida de la tecnología, tienen data muy convincente, esa data aburrida, dura, que como padres tenemos nosotros que conocer, de que evidentemente hay muchos riesgos. Y yo te puedo decir, cuando un padre me dice, ¿qué hago si en el colegio todo el mundo tiene celular y redes sociales? Yo le digo, mira, eso es una
Eso es una respuesta o preocupación ante una situación que revela la falta de conocimiento del peligro, del trauma, de las consecuencias que tiene el entregar una pantalla a destiempo. O sea, si tú supieras que tu hijo, si se monta en un avión, en un viaje de la promoción, y que las probabilidades de que ese avión llegue a destino es de 0.0, tú no dejas que tu hijo vaya Imposible. a esa actividad del colegio, aunque el colegio completo vaya. Lo propio pasa con esto. O sea, tú tienes que tener un criterio de poder tener la firmeza, el coraje como padre de decir, aquí hacemos lo que agrada a Dios, aquí hacemos lo que es bueno para nosotros, y lo que haga una familia, eso es evidentemente su responsabilidad, y no nos guiamos de lo que hacen otras familias. Yo creo que eso va marcando la realidad. Es difícil, pero se puede. No, definitivamente se puede. Y yo creo que tú has mencionado cosas muy interesantes que nos ayudan, porque yo entiendo que tener la información, entender la realidad es un primer paso. ¿Por qué hago el comentario? Porque muchas veces nosotros nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, porque coman bien, se alimenten bien, hagan ejercicio. O sea, nos preocupamos por una serie de cosas, eh, pero a la vez, en esa área de la vida de nuestros hijos somos simples y podemos soltar. Y yo creo que hay padres que están muy preocupados, bien intencionados, por el bien de sus hijos, pero traducen que el bien de sus hijos es una buena educación, o sea, que tengan una buena carrera para que puedan vivir de su trabajo. Y eso te dice que ellos entienden que esta parte de las redes sociales y los teléfonos es entretenimiento. Hoy sabemos que no es entretenimiento, y que yo como padre tengo que tener la responsabilidad de que así como cuido el que él tenga una formación académica, yo necesito cuidar su corazón, su mente y su vida espiritual. Y si eso conlleva establecer límites de acceso a redes sociales, yo necesito hacerlo. Y hay una diferencia. Hay padres que dicen, esto suena alarmista, porque la televisión era lo mismo y yo estoy bien No es lo y voy a la iglesia, soy cristiano y tengo una familia bien. No es lo mismo. Estamos hablando que la televisión en ese momento no era móvil, su foco era el entretenimiento, ¿ok? No había movilidad, era ves el contenido en la sala en un momento específico. Un teléfono inteligente es un dispositivo que tiene movilidad, que genera dopamina, que genera adicción, que consume información y que presenta de manera voluntaria contenidos. Entonces, si yo no entiendo esas diferencias, no voy a entender cómo lo puedo proteger. Y lamentablemente, hoy en día, para muchos padres todavía, el foco es la educación académica de sus hijos y traducen eso como bienestar y no la salud integral. Y por eso tenemos hoy la generación Z como la generación con la mayor penetración de títulos universitarios, pero es la generación que tiene la cosmovisión más baja de la historia de la humanidad. Entonces, en la medida que yo tengo un foco como padre de lo que es bueno para mi hijo, hay cosas que permito y hay cosas que no. Y creo que eso es parte de lo que deberíamos aprender. Es interesante porque hay una diferencia aún en el uso de las pantallas. No es lo mismo yo sentarme a ver un juego de fútbol con mi hijo o un juego de pelota o un documental a yo estar scrolleando. O sea, y a veces yo siento que cuando personas usan el argumento como, bueno, yo tenía una televisión y no pasó nada, estamos olvidando el componente adictivo que es el no parar. Antes para nosotros ver una serie era una hora, un día específico, una hora se acabó y cuando se acabó ya no había más nada que hacer y uno buscaba otra cosa. Ahora el entretenimiento es infinito, es constante y está diseñado para atrapar. Y yo creo que esos son de los argumentos, por lo menos en mi caso, que yo hablo mucho con mis hijos, porque es su vida. Y a nosotros nos va a costar mucho entender el mundo de ellos desde esa perspectiva porque nosotros hemos vivido los dos mundos, pero olvidamos que a nosotros nos cuesta mucho también. O sea, nosotros, aunque vivimos esa parte análoga, nosotros luchamos ahora mismo con que esto no nos atrape y nos atrapa a nosotros, que no nacimos en ese medio. O sea, ellos no conocen nada que no sea eso. Si tú entiendes la trayectoria de la adopción del dispositivo móvil, te das cuenta que mucho de lo que pasa con nuestros hijos fue
fruto de un proceso. O sea, si tú ves la trayectoria, primero comienzan las pantallas como un juguete, ¿ok? Como ese elemento que me permite poder comer en el restaurante o me permite conectarme a Pues Teams para dinero. hacer algo o lo que fuese. Comienza como un juguete. Luego se convierte en una herramienta. Ahora lo usamos para hacer tareas. Lo usamos para estar conectados. Yo necesito saber dónde él está. Siempre buscamos una razón en la trayectoria. Y luego ese dispositivo se convierte en una extensión de la persona que yo he educado a depender de ese teléfono móvil. Entonces, cuando eso sucede, y Jonathan Haidt lo describe muy bien, yo estoy aislando al niño de su comunidad, ya sea por peligros o por situaciones, lo llevo a la casa, al hogar, le entrego ese dispositivo que va a jugar el rol de llenar todas las necesidades sociales que él tiene y será otro componente. Ese dispositivo que está en la casa tiene la capacidad de conocerlo, de entregarle contenido relevante, de generar dopamina y de ser lo único que él conoce de cómo hacer amigos, socializar. Y cuando tú tratas de quitar eso, que ya ha sido el resultado de esa trayectoria, es extremadamente difícil. Y yo creo que, si me preguntas, el reto del padre va a depender si es un niño, un adolescente o alguien que ya ha tenido mucho tiempo consumiendo redes sociales o videojuegos y qué tanta participación han tenido los padres en entrenar a esos adolescentes. Muchas personas se pudieran estar preguntando si yo veo, por ejemplo, señales de mis hijos que hay una adicción, o sea, hay una alteración en el comportamiento, hay una dependencia, hay un cambio de humor, irritabilidad, un aislamiento. ¿Qué debe de hacer un padre? Porque cuando uno lo piensa, es difícil. ¿Qué hago yo como padre si yo me doy cuenta que mi hijo es dependiente de un aparato? Lo primero es que tienes que tomar acción. No puedes, por temor a cómo puedes reaccionar, no hacer absolutamente nada. Lo tienes que hacer desde la esperanza. No lo puedes hacer desde la desesperación, te quito todo, no tienes acceso a nada, sino que necesito acompañar y entender que para él ese es su mundo en estos momentos. O sea, ese es su mundo. Si él pierde esa conectividad con el mundo que él ha creado, él es dependiente de ese mundo, esa socialización, y esos espacios no son llenados por otras cosas, evidentemente va a haber una crisis. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Tienes que tener dos palancas. Una palanca de límites y reducción de tiempo y otra palanca de actividades para poder sustituir ese tiempo que hoy en día le dedica al dispositivo. Y para sorpresa de muchos padres, los jóvenes, cuando hay una oferta de actividades con jóvenes de su propia edad, haciendo cosas interesantes que son de manera personal, reaccionan positivamente a hacer eso. Usualmente las crisis vienen cuando yo simplemente quiero que él no tenga redes sociales, no tenga un móvil, y cuando él pregunta, ¿y qué hago? Nada. Entonces yo creo que entender eso, orar, siempre hay esperanza en Cristo, es posible, hay familias que lo han hecho. Yo necesito llenar esos espacios y hay otra cosa que tengo que hacer, dos cosas adicionales. Una, necesito una coalición. Yo necesito el colegio, yo necesito la iglesia para poder ocupar tiempo y espacio y acompañarme como padre a manejar esa situación. Yo necesito padres que tengan la misma cosmovisión, padres que han tratado de que sus hijos pasen más tiempo offline, que han establecido límites para que cuando ellos socialicen digan, en mi casa es igual, pasa lo mismo, y eso ayuda. Y en el caso extremo, que yo vea que hay un comportamiento o un problema de salud mental, yo necesito buscar un especialista. O sea, eso yo creo que debería ser el diagnóstico de ver cuál es el grado, qué me toca como padre, cuál es mi responsabilidad de acompañamiento. Yo soy llamado, de acuerdo a la Biblia, a ser la principal fuente de discipulado, no solamente un trabajo de la iglesia o un trabajo solamente del colegio, sino que lo hacemos como aliados. Entonces yo creo que, ¿qué es eso? Buscar la manera de cómo nos apoyamos mutuamente con otros que tengan la misma perspectiva que nosotros acerca de la tecnología. Nunca ver la tecnología como algo sin propósito. Dios permitió la tecnología con un propósito. El despropósito es producto del pecado.
y nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones de lo que consumimos y quizás acompañar a mi hijo de que te voy a dar horas establecidas, involucrarme en su mundo. Yo juego videojuegos con mi hijo, por ejemplo. Cuando eran pequeños, jugábamos. Yo quería escuchar con quién estaba jugando, si era online. Yo quería saber a quién sigue, ¿ok? Quién sigue, a dónde tú entras con un juego, a dónde no, en la edad en que todavía yo tengo cierto grado de influencia y decisión. Tú sabes que eso que tú mencionas de coalición, yo creo que es sumamente importante. Y nosotros ahora en Contracultura, en verano, hemos estado abordando mucho el tema de la tecnología, porque en el verano hay un componente que tú no tienes, que es la escuela, las tareas y todo ese ingrediente. Yo creo que es una excelente oportunidad para uno desconectar a nuestros hijos de las pantallas para hacer otra cosa. Y definitivamente hemos sido muy intencionales en hacer publicaciones que ayuden a concientizar y entender que se puede, no estamos solos. Pero también he visto el resultado de coger unas cuantas familias y ponernos de acuerdo y decir, mira, vamos a montarnos en este barco y vamos a reducir. O sea que creo que eso es una parte importante, porque muchas veces como padre uno puede limitar en su casa, pero cuando se junta, me imagino, y eso siempre pasa, vamos a salir al parque, pero entonces salimos al parque y todos mis hijos salen con juego, pelota, bicicleta, qué sé yo qué. Y hay unos cuantos que salen con la pantalla. Y oh sorpresa, llegamos al parque y ¿dónde están todos los niños? Sentados alrededor de la pantalla. Creo que es importante que uno entienda la realidad de que su aburrimiento no es nuestro aburrimiento, en el sentido de que a nosotros se nos ocurría cosas, pero en nuestra creatividad, la cual pudimos fomentar, no es la realidad de ellos. Ellos no se imaginan su vida sin una pantalla. O sea que me gustó mucho el hecho de que mencionara el tema de crear comunidad, porque entiendo que es importante y también uno animarse y estimularse a seguir hacia adelante, porque muchas veces uno se siente que de verdad es el único y no. Y para animar un poco, quizás así como tú, hay otros padres cristianos que dicen, ¿y verdaderamente se genera un impacto positivo en establecer límites, supervisión, acompañamiento, como padres conservadores, cristianos? ¿Verdaderamente hay una relación entre ese cuidado y mejores resultados a nivel de salud mental de mis hijos, comportamiento? La realidad es que sí. Sí. Gallup acaba de hacer una publicación en el 2000, a finales del 2024, donde de un universo de familias encuestadas, se vio que padres cristianos, con trasfondo cristiano, que establecen límites y supervisión y acompañamiento guiando a sus hijos en el mundo digital, los casos de deterioro de la salud mental o ansiedad, depresión generado por el consumo de redes sociales eran muy escasos, eran por no decir nulos, comparado con familias donde entregaban dispositivos sin ningún tipo de regulación. Entonces yo creo que vale la pena entender eso, de que Dios en su fidelidad, cuando nosotros hacemos una buena mayordomía del cuidado y los límites que nuestros hijos tienen que tener con respecto a la tecnología, en esa ventana de tiempo que vuelvo y repito es crucial. Luego vemos los resultados. Vamos a ver a jóvenes con más sabiduría de cómo manejar la tecnología. Vas a crear un puente de acercamiento y eso es importante. Si de repente te dé conversaciones diciéndole a tu hijo, mira, si alguien en algún momento, por alguna razón tú cometes un error en línea, eso puede pasar. Sí. Tú cometes un error, tú compartes algo que no debiste haber compartido y alguien por eso quiere sacar provecho o te está pidiendo algo o tú te sientes que cómo le digo esto a mi papá o cómo le digo esto a mi líder de joven o mi papá va a la iglesia, es líder de la iglesia y cómo yo le digo a él que yo acabo de hacer esto con un desconocido en línea. Tú necesitas tener ese puente de que él sepa de que tú has cometido errores, quizás de otra manera, y que la persona a donde él debe de ir y recurrir para cualquier situación que se presente con un extraño o una persona de confianza en línea, deben ser los padres. Y que él sienta de que no va a ser ni juzgado, ni castigado, sino que juntos vamos a buscar una solución a ese problema que no debió ocurrir. Pero que
por gracia, Ujú. nosotros tenemos una oportunidad de arrepentirnos y buscar la manera de que juntos salgamos de esa situación. Si no creo esa confianza, mis hijos van a ser expuestos a manipulación, a personas que posiblemente se van a hacer pasar por alguien de 10, 12 años, siendo un adulto mayor, y yo no voy a tener idea. O cosas que le van a pasar en línea y que evidentemente yo estoy en otro mundo y ellos están Ujú. viviendo otra realidad. Entonces yo creo que es importante entender eso, de que mis hijos, si yo me acerco a ellos, si yo los entreno acerca de cómo hacer un uso sabio de la tecnología, ellos lo van a abrazar. Ellos no quieren pasar por ese tipo de Ujú. situaciones. Ellos quieren entretenimiento, ellos quieren saber qué pasa en la vida de ellos, de sus amigos, pero ellos no quieren sufrir a través de redes sociales. Somos nosotros los adultos que tenemos que acompañarlos en ese proceso, entendiendo dos cosas. Primero, las redes sociales no son una moda. Tarde o temprano, ellos van a ser expuestos a algún tipo de red social y algún tipo de contenido. Y segundo, la pornografía los va a buscar a ellos. No es que ellos busquen pornografía, la pornografía los va a buscar a ellos. Y ellos posiblemente han sido expuestos ya a una muy temprana edad a contenidos que nunca debieron haber visto y a cosas que posiblemente nadie les ha explicado. Entonces tengo que tener esa realidad, tengo que prepararlos para cuando salgan de ese mundo, que a veces es muy seguro, cuando es el colegio, cuando es la casa, cuando es la iglesia, pero cuando salen ya a otros contextos no tienen las herramientas para poder manejar de manera sabia lo que son las redes sociales. Tú mencionaste la pornografía y eso era uno de los temas que quería abordar, porque eso es uno de los grandes peligros que representan las pantallas en la vida de nuestros hijos. Yo leí, creo que 8, la edad promedio donde un niño se encuentra con pornografía, que es sorprendente. ¿Qué otros peligros adicional a la pornografía presentan las pantallas para nuestros hijos? Bueno, evidentemente la pornografía no solamente está en redes sociales, ¿ok? La pornografía son de los sitios más visitados fuera de redes sociales. De hecho, hay estudios que dicen que si tú combinas la mayoría de plataformas digitales, el tráfico no supera lo que es el tráfico en los sites pornográficos. O sea, el consumo en los sites pornográficos es altísimo. Para que tengas una idea, en República Dominicana, de los 10 principales portales de consumo de contenido, aproximadamente 5 son de pornografía o con contenido pornográfico. O sea, 50% de los sitios más visitados tienen contenido pornográfico. Estamos hablando de películas, estamos hablando de un montón de cosas que son visitadas diariamente, mensualmente, por diferentes edades. Imagínate esa realidad en un país donde el 15% aproximadamente en las edades de 5 a 9 años, de acuerdo a la última encuesta de Enogar, tiene un teléfono móvil. Yo lo vi. De 5 a 9 años, el 15% de la población tiene un teléfono móvil. Y luego, acceso a conectividad es impresionante. Entonces, con esa penetración, y tú me dices a mí que 5 de los 10 sitios más visitados en la República Dominicana tienen de alguna forma contenido pornográfico, evidentemente, el consumo está iniciando a edades muy tempranas. Entonces, tú sumas pornografía, sextortion, o sea, extorsión sexual por imágenes compartidas por adolescentes con desconocidos, evidentemente depresión, ¿Cómo ansiedad. funciona, volviendo un chin atrás, porque tal vez alguien no sabe bien cómo funciona el sextortion? O sea, si Bueno, no puedes explicar eso, porque eso es una industria de personas en países en desarrollo que tienen como meta hacer contactos con adolescentes en otros países, se hacen pasar por adolescentes, comparten cosas que compartieron un adolescente, se involucran en el mundo de un adolescente y comienzan a desarrollar una relación de amistad que luego puede llegar a una relación amorosa en la cual se pide el intercambio de fotografías o imágenes de partes privadas. Entonces, el adolescente que cree que está compartiendo con un adolescente y que entiende que para poder mantener esa relación con alguien que se siente conectado, sin acompañamiento de sus padres, sin una supervisión, sin un entrenamiento, accede a compartir imágenes privadas. Luego que esa persona recibe esas imágenes privadas, lo que hace es que le dice,
si no me envías dinero, se lo voy a decir a tu papá y a tu mamá. Si no me haces el envío de algo que voy a pedir que tienes que pedir por internet, yo voy a publicar las fotos. Entonces se convierte en una manipulación. Imagínate un adolescente en un contexto como el que quizás nos está viendo a nosotros, donde entiende que eso es grave, que está defraudando a sus padres, que va a la iglesia, que van a decir. Entonces cede a comenzar a enviar dinero, a pedir cosas que parecen que es para él, pero es para esa persona. Y eso se vuelve una espiral de sufrimiento para muchas familias. Y han habido muchos que incluso se han suicidado. Muchos que dicen, yo no puedo hacerle frente a que mi padre se entere de esto, o que todos mis amigos vean esto, y no tengo con quién hablar, no confío en un líder en la iglesia, no confío en mis padres, no confío en nadie. Entonces, ¿qué yo decido? Esto se queda conmigo y yo no voy a hacerle frente a esto. Si ese mismo adolescente tiene un padre en el que confía, que ha tomado tiempo para conversar con él, que le ha dicho esto, le ha dicho, mira, en el momento que tú cometas un error, déjame saber. O sea, lo vamos a hacer frente tú y yo. Esa es una muy buena opción. Igual que lo que hablábamos, todo lo que tiene que ver con depresión, ansiedad, la data está ahí. O sea, a partir de la salida de Instagram y los teléfonos de doble cámara se dispararon todas las estadísticas de depresión, autolesiones y suicidio en los Estados Unidos. Una correlación inclusive con Europa, Inglaterra, República Dominicana refleja un crecimiento. Si ves y haces el análisis de cuándo comenzaron a subir las estadísticas de depresión y suicidio en adolescentes, coincide con el incremento de acceso a redes sociales. Entonces tenemos mucha información que no teníamos hace 9 años. O sea, hoy lo sabemos. Entonces los peligros no es algo que yo me estoy inventando, estos son datos. Tenemos muchas fuentes científicas que nos dicen esto ha ocurrido y yo como padre tengo que acceder a ese contenido y entenderlo. Que es triste porque tenemos más información ahora, pero en realidad con las estadísticas que uno vio del censo es más temprano que los niños están teniendo dispositivos. Y yo entiendo porque una de las razones por la que uno pudiera tener que darle un teléfono a un hijo es por las circunstancias particulares. Hay muchos padres que trabajan, que si sus hijos están, que se tienen que comunicar. Y te lo digo por experiencia propia porque en mi caso, nosotros le entregamos a mi hijo un celular no inteligente, pero eso ha sido, yo creo que él hubiera preferido, no sé, bueno, Jonathan Haidt lo dice, que es mejor la muerte física que la muerte social. Pero es posible eso. Te lo digo por experiencia porque he tenido muchas peleas, discusiones. Es posible nosotros vivir, darle para atrás y vivir en un mundo más análogo con nuestros hijos adolescentes. Es posible, pero es extremadamente difícil. Y más cuando no ha habido un acompañamiento para entrenar acerca del uso correcto de la tecnología. Porque evidentemente, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en tus años de adolescencia, tus padres en tu casa deciden que el teléfono de la casa de disco ya no va a existir y que tú no vas a ir al cine al matiné y que tú vas a ver a tus amiguitos o a tus compañeros de clase solamente en el aula y que fuera del aula no hay ningún contacto y que eso yo lo estoy haciendo para cuidar. Ahí tomo una... Claro. Es diferente, entonces yo tengo que entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Si los teléfonos no inteligentes siempre han estado como una opción. O sea, el problema no ha sido la falta de opción. El problema ha sido que los padres no han decidido desde temprana edad que esa sea la única opción. Entonces yo entrego un teléfono móvil, un smartphone conectado con datos, con acceso a redes sociales y a todo tipo de plataformas. Y cuando veo una película como adolescencia, digo, no, yo tengo que quitar todo esto. Y comienzo a dejar un individuo completamente desconectado y muerto digitalmente. Entonces es grave para esa persona, que es un nativo digital, que ese es su mundo. Entonces yo necesito entender eso. Primero, que yo tengo que discipular a mis hijos, pero no lo puedo hacer con aspereza, con falta de racionalidad,
tengo que entender que es un proceso y tengo que acompañarlo. Entonces, sí es posible, pero yo preferiría que haya un acompañamiento en el que tú entregas un teléfono con límites claros de cuál es el propósito de este teléfono, dependiendo de la edad. Todo depende de la edad. Si tú me haces esa pregunta con un niño de 5 años, yo te digo, el teléfono para él tiene mala suerte, no tiene internet. Punto. Pero él tiene que vivir con eso. Eso le tocó a él en su contexto familiar. Ahora, si es un adolescente que ya ha visto, ha tenido teléfonos, ha tenido todo, y tú decides hoy llegar con esta nueva idea, no es tan fácil. Sí. Es una buena acción, es una buena decisión, pero no es sabia desde el punto de vista, en mi opinión, de manejarlo de manera tan radical. Entonces yo creo que hay un desmonte. Vamos a ver qué haces con el teléfono inteligente. Vamos a ver las horas, vamos a ver qué plataformas. Hay cosas que no se pueden. ¿Con quién hablas? Por ejemplo, nosotros hacíamos auditoría de contactos. ¿Con quién hablas por WhatsApp? Por ejemplo. ¿Quiénes son? ¿De qué se habla? Y volvemos al punto. Hay una privacidad que yo respeto y hay una que no debe existir por tu edad y por tu protección. Entonces, ¿qué yo te diría? Se puede. Hay quienes lo han logrado. Es extremadamente difícil. Es muy saludable. Tienes que llenar todo eso que él antes hacía socialmente a través de un dispositivo. Lo tienes que llenar con algo. Y si lo logras, vas a poder ser invitado a diferentes podcasts para ver. No. Digo, es diferente porque en mi caso yo no desmonté de algo que existía. Yo sé, pero aún en mi caso, escalando, es muy difícil. Pero es por eso que tú dices. A mí me pasa mucho con mi hijo. Te manda un mensaje, pero él se frustra. Porque para mandar un mensaje, él tiene que... Y ahí yo creo que es importante hablar mucho como del propósito. Así es. Porque yo le digo, el propósito del teléfono no es tú textear, es tú llamar, pero ellos no lo entienden. Y yo creo que también involucrarlos a ellos en la decisión. Por ejemplo, tú le puedes decir, el propósito es protegerte, de que tú no accedas a contenido que no debes acceder, porque todavía tú no tienes la capacidad de discernimiento para eso, ni la madurez. ¿Cómo podemos, cuáles ideas tú tienes para nosotros, evidentemente, hacer un uso sabio de ese dispositivo? Cuéntame. Estoy abierto a escucharlo. Si estamos en el mismo propósito. ¿Ok? Me pasó con mis hijos en la discusión que te decía de la Biblia. Yo pasé de no entramos con teléfono al servicio. ¿Verdad? Pero ¿por qué? Es la Biblia. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Si el propósito es acceder a la Biblia, es una aplicación que funciona offline y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos antes de entrar? Tú me tienes que desconectar la data del teléfono. Trato, porque el propósito ¿qué era? Sí. Acceder. Ahora, no vas a tener notificaciones, no vas a tener WhatsApp, no vas a tener actualizaciones de Instagram. Pero entiendes, pero los involucro, dame opciones donde yo pueda ser menos estricto. Si tú me das opciones que cumplen con el propósito, podemos verlo. Nosotros estamos en esa transición, ya te contaré. Perfecto. ¿Cómo no va? Porque definitivamente ya es difícil para uno como papá también, cuando ya sus hijos van como creciendo y navegando esas transiciones, porque uno tiene que entender que hay una realidad, pero también hay un crecimiento en edad. Y tienes un reto. Sí. O sea, tú estás ahora mismo diciéndole a tu hijo, vamos a tener una dieta. Y él te dice, wow, qué fuerte, una dieta, ok. Yo no te puedo ver con un bistec. O sea, yo no puedo decir, tú me tienes a dieta a mí, y yo miro a la cocina y te veo sentada con este manjar, deleitándote solamente sobre la base de que tú tienes la edad para comer eso. O sea, tiene que haber una cierta coherencia en ese acompañamiento. Y ser completamente abiertos con el propósito, como tú mencionabas, y que los límites no solamente es una imposición diseñada para adolescentes, los límites también para nosotros, porque tenemos que saber que nosotros también lo necesitamos. No, definitivamente esta es una conversación demasiado interesante, pudiéramos durar mucho tiempo más hablando, pero ya el tiempo se nos está yendo. Yo te voy a hacer una última pregunta y creo que es una muy necesaria porque cuando uno escucha todo esto, uno puede sentir como carga en su corazón por decisiones que tomó, que tal vez se arrepiente, o situaciones que uno ve a su hijo pasando por ellas por la exposición o la sobreexposición como a tecnología. Y definitivamente siempre
hay que traer como esperanza a nuestro corazón. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué tú le dirías a un padre que hoy en día se siente como que cometió muchos errores, hizo cosas que no debió de haber hecho, se siente como derrotado ante esta gran montaña y ante este reto de las pantallas y en necesidad de mucha sabiduría, porque la realidad es que es difícil navegar esto? ¿Qué tú le dirías a ese padre? Primero que en Cristo hay esperanza. Yo creo que podemos venir a Él en arrepentimiento y podemos venir a nuestros hijos con arrepentimiento. De hecho, eso debería ser algo que practiquemos de manera recurrente. El decir, mira, me equivoqué, perdón. Quizás ser honestos y decir, mira, cuando me tocó establecer controles y límites, no lo hice. Quizás por desconocimiento, quizás porque no tenía las herramientas para hacerlo, quizás no tuve el tiempo, quizás entendía que esto no iba a ser tan grave. Te pido perdón. Lo importante es que ahora lo sé. Entonces para mí es más grave ahora que lo sé no tomar acción. Entonces yo te amo y yo también quiero honrar a Dios en esta delegación de tu alma y tu corazón. Y te quiero pedir perdón y quiero que juntos podamos buscar ayuda, evidentemente, buscar a otras personas que quizás tienen el conocimiento, que me pueden acompañar y orar, y que puedan orar y que él pueda sentir que ese arrepentimiento es genuino, de que nunca hubo una intención de simplemente no me importas y por eso no hice nada. Yo creo que trabajar en esa confianza, yo creo que ese arrepentimiento, esa cercanía, aprovechar los momentos de manera recurrente para en familia poder hablar de eso, de qué está haciendo este dispositivo o qué ha hecho. Buscar ayuda si es una situación de salud mental que así lo requiere, eso es importante. Y decirles que hay muchas familias que han pasado por esa situación y que han podido salir de esa situación. Yo creo que en la Biblia, y eso es importante, si alguien se siente como abrumado de decir, yo no sé de tecnología, quizás para criar yo necesito ser un experto, un influencer, alguien que sepa de inteligencia artificial. No. Nada. O sea, yo tengo todo lo necesario. La Biblia es extremadamente específica acerca de lo que yo debo hacer como padre, cuál es el propósito y cuál es el rol tanto de padres como hijos. Y yo debo de ir a Él. Y en Cristo yo tengo suficiencia para poder, sin importar el contexto, esa es la realidad, sin importar el vértigo que genera, la incapacidad, el miedo que genera, las lágrimas que genera ver a tu hijo quizás consumirse en un dispositivo. En medio de todo eso, si oramos y venimos a Él, Él es fiel para asistirnos a nosotros y nosotros presentar a nuestros hijos fieles delante de Él. Amén. Yo creo que como padres necesitamos orar mucho Sí. y recordar que la palabra de Dios es suficiente, porque en muchas ocasiones nos vamos a sentir insuficientes. Vamos a necesitar sabiduría, pero qué bueno que lo tenemos a Él y su espíritu nos guía, nos ayuda y podemos incluso buscar expertos como tú para pedir consejo. Pero fuera de relajo, Gabriel, nada, la verdad es que para mí un privilegio, de verdad qué bendición poder hablar contigo de este tema que compartimos y espero que Dios te siga utilizando, te siga capacitando, sigas dando de lo que gracias has recibido. Y yo espero que tú hagas el compromiso hoy de que en algún momento tú vuelvas porque tocamos muchos temas, pero aún faltan muchos temas por tocar con respecto a la tecnología. Y yo creo que eso es algo que nosotros vamos a tener que ir una y otra vez, porque creo que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como padres. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. De verdad que siempre es bueno compartir contigo. Gracias a ustedes que hoy nos acompañan. Esperamos que este episodio realmente pueda ayudarlo, pueda ser de guía, pueda traer luz para aquellos que se han preguntado o se han cuestionado cómo navegar la tecnología en la vida de nuestros hijos. Así que esperamos verlos en la próxima.